Hola, ¿qué tal amigos de Nueva York Entre Letras? Hoy nos encontramos con el escritor colombiano Carlos Aguasaco. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rosalía, por la invitación y aquí estoy para que hablemos. Sí, para que nos hables de todos estos libros que yo te decía fuera de entrevista que a qué hora escribías, pero bueno, antes que nada, como es nuestra costumbre, me voy a permitir leer una breve semblanza y luego ya empezamos la charla. Carlos Aguasaco vive y escribe en Nueva York desde 1999, es profesor asociado de Estudios Culturales Latinoamericanos en the City University of New York. Fue director del programa de maestría en the Study of the Americas, es doctor en lenguas hispanas y literatura por la Stony Brook University, tiene un máster en literatura por the City College of New York y es profesional en estudios literarios por la Universidad Nacional de Colombia. Además, en el 2010 recibió el premio India Catalina dentro del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Dirige y organiza junto a Irene Santos y Carlos Velázquez The America's Poetry Festival of New York y además dirige la editorial Arte Poética Press y su sello académico Escribana Books. En el área de la literatura propiamente ha publicado los libros Conversando con el Ángel, Nocturnos del Caminante, Antología de Poetas Hermafroditas, Poemas del Metro de Nueva York, el libro objeto Diente de Plomo, el cual está compuesto de poemas escritos en prosa como reacción a la narcoviolencia y a los crímenes contra la mujer en México. Además, también es autor de la novela El Viejo y El Man y del libro de estudios culturales No contaban con mi astucia, México, parodia, nación y sujeto en la serie de El Chapulín Colorado. Y apenas llegó hoy de viaje de Marruecos y nos anexó a esta semblanza otro libro, que nos vas a compartir enseguida. Y pues bueno, es un libro de ensayos también a través de un programa que tú tienes y que ya platicaremos, pero mejor vámonos por orden cronológico como siempre. Claro y que pues sí. bueno, la pregunta obligada, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te ligaste a todo este mundo editorial? ¿Cómo comencé en la literatura? Creo que fue por allá en 1990. Asistí a unos talleres de poesía en la Casa Silva, en la casa del poeta José Asunción Silva, que es uno de los poetas nacionales de Colombia. Se hacían unos talleres de poesía y yo era un muchacho que quería ser poeta, entonces comencé a asistir ahí y ese fue como el primer acercamiento formal. Luego, después del servicio militar, lo hice muy joven, ¿no? A los 16 años, después del servicio militar regresé y decidí, después de estudiar un semestre de ingeniería, dedicarme a estudiar literatura. Quizá recordar un poema de uno de los primeros libros, del libro Conversando con el Ángel, digamos, de esa época. Hay un poema que pienso que después marcó todo lo que venía después, que se llama Conversación. Y dice: conversando con el ángel veo pasar el tiempo y los hombres. Caerás junto a mí en la batalla. Nos tragaremos el polvo que somos y en que nos convertiremos. La humildad no existe. ¿Acaso sea en la muerte o en la ausencia de la fe, cuando el brillo del bronce dé el auténtico color a nuestras caras? Entonces pase quizá la luz del jardín a la ventana y la sombra traslúcida que está contigo cuando callas tome al fin sus alas y vuele, y el beso de Judas 3 veces dado en la boca traerá en su metálico sabor a la memoria el espacio que llenaba la palabra del ángel. Me llama mucho la atención el tema del vuelo, porque también lo siento reiterado en tu obra, el vuelo, el movimiento, el tránsito, y que tiene también que ver con el tiempo, esas reflexiones un tanto existencialistas, ¿no? De la muerte, la vida. Qué interesante, no lo había conectado así, pero tienes toda la razón. Hay unas metáforas del aire, de la espacialidad y de la permanencia en el aire, que
seguramente se pueden leer transversalmente en toda la obra y sí, de hecho creo que es una obsesión, ¿no? Están en algún otro poema Sí. más adelante, sí. Me llamaría la atención que nos hables de este libro, No contaban con mi No astucia, contaban sí. con mi astucia, que es un ensayo y es también una parodia, ¿no? En diferentes sentidos, a nivel literario, a nivel cinematográfico, pero cuéntanos tú mejor acerca de esto. ¿Por qué, cómo salió el libro y por qué este tema del Chapulín Colorado? Bueno, yo tengo que agradecerle a México, a los mexicanos, a la cultura mexicana y especialmente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tuvo la generosidad de publicar este libro basado en mi tesis doctoral. Yo buscaba un producto cultural que me permitiera relacionar un tema que me obsesiona a mí y es la Edad Media y el Siglo de Oro con la cultura popular del siglo XX. Es decir, yo trato de estudiar esos residuos y su manera de ser efectivos todavía en nuestra época. La serie también me permitía ver cómo estos productos audiovisuales reescriben obras de William Shakespeare, de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, reescriben El mío Cid, por ejemplo, y una serie de películas y de productos culturales que los latinoamericanos conocemos, pero que desafortunadamente no manejamos en términos del tecnolecto. Es decir, mi tesis, al final de todo, es que la cultura popular, es decir, lo del pueblo, en realidad conoce las mismas narrativas de la alta cultura, pero desconoce de dónde viene. Exacto, no tiene el contexto. Entonces mi libro lo que viene a hacer es una enciclopedia invertida, es decirle a las personas, usted ya tiene el significado, este es el nombre, ese es el autor, y quizá a través de eso empoderar la lectura. Al igual que Don Quijote sabemos que es una novela paródica sobre todos los géneros literarios, pero entre ellos la novela de caballerías. Cuando hoy en día pensamos en una novela de caballerías, la primera novela que se nos viene a nuestra mente es Don Quijote, a pesar de que es una parodia. ¿Sí? Y en ese mismo sentido, cuando pensamos en un superhéroe latinoamericano, el Chapulín Colorado, que es un héroe paródico, como animal, por ejemplo, es un chapulín, claro. es una parodia de Batman, ¿sí? Sí. Es una parodia de Superman, ¿sí? De que es tonto, lo presentan todo lo opuesto, ¿no? Exactamente. Y una de las conclusiones a las que yo llego en el libro es que el símbolo del corazón y el martillo de goma, que es el chipote chillón, representa el estado del desarrollo latinoamericano, una modernidad inacabada en la que, aunque no tenemos las mismas herramientas de los norteamericanos como el batimóvil, el baticóptero, la baticueva, todas esas herramientas, tenemos simplemente un martillo de goma y un corazón muy grande. Y muchas veces sucede en la serie que le dicen, pero ¿por qué no vino Batman? ¿Por qué no vino Superman? ¿Por qué no vino otra persona? Y el Chapulín Colorado dice, bueno, pero yo estoy acá. Sí. Y eso somos los latinoamericanos, que nos enfrentamos diariamente a nuestra realidad con todas las ganas y con el corazón. Y que, claro, nos reímos de nosotros mismos, ¿no? Tu novela corta, El hombre y el man, que también de alguna otra forma, bueno, me recuerda obviamente a Hemingway, ¿no? Pero también seguimos un poco en esa línea como una crítica hasta cierto punto sociológica, filosófica, política. Cuéntanos acerca de ella. Bueno, El viejo y el man es una novela inspirada en mis viajes a Cuba. Y trataba de hacer una semblanza de lo que yo me encontré era el estado de la revolución cubana en ese momento, a través de una parodia, sí, una parodia del título de Hemingway que es El viejo y el man. Yo hablo del El viejo y el man, que cuenta la historia de un antiguo revolucionario que, como se verá en la portada, se parece mucho a Fidel, o quizá es Fidel, que se aburre de estar encerrado, se da cuenta de que ya no tiene ningún papel significativo y un día decide escaparse de ese encierro para recorrer La Habana solo y darle el rostro a la revolución para que no sea una realidad maquillada. Y en ese proceso se encuentra con un man, que es en realidad un turista, que está buscando a algún revolucionario verdadero para que no sea de turistas. Y juntos hacen este recorrido laberíntico por calles reales, tratando de ver la ciudad. Y a mí me entretiene mucho porque es como un vía crucis, ¿no? Suceden cosas que muestran los valores y también las contradicciones de la revolución. Exacto. Y al final
digamos, el lector es el que tiene que hacer la evaluación sobre qué son las cosas que valora. Sí. El pueblo cubano, de todas maneras, es un pueblo muy digno, supremamente educado, competente, Uy, sí. que se sobrepone, digamos, a una adversidad material y que vive, digamos, en esta revolución que comienza a envejecer y que tiene que cambiar. Claro. Y ese es el encuentro entre estos dos personajes que se convierten en compañeros. Sí, me encantó, la disfruté muchísimo y en verdad la recomiendo. Tenemos el libro de narradores colombianos en los Estados Unidos que se hizo por el Metro de Medellín. Se hicieron 10.000 ejemplares para obsequiar a los viajeros del metro. Me parece un tema maravilloso. Allí lo que hago es reunir a narradores de diferentes generaciones colombianos residentes en Nueva York para hermanarlos, digamos, hermanar el Metro de Nueva York con el Metro de Medellín. Luego están las antologías del Festival de Poesía de las Américas que yo edito con Irene Santos y con Carlos Velázquez Torres, que muestran la semblanza de los 60 poetas, de los 23 países reunidos, de las 15 lenguas que se hablan en el festival, que organizamos en la City University of New York, City College, en el Instituto Cervantes de la ciudad de Nueva York y en la casa natal de Walt Whitman en Huntington, Long Island. Sí. Entonces está ese testimonio. El libro reciente de las miradas transatlánticas, Transatlantic Gazes, es el producto de una convocatoria para artículos que se hace entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Cervantes y el City College of the City University of New York, y trata de explorar los vínculos históricos entre España y Norteamérica, entendida como México, los Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa es como parte de mi servicio a la disciplina. Y luego están las cosas de mi corazón. ¿Sí? Y en mi corazón pues está la poesía, ¿no? Están los poemas del Metro de Nueva York, los poemas que escribí cuando llegué, que están incluidos, se publicaron en Ecuador y después se incluyeron en el libro que se hizo en Madrid, la antología de poetas hermafroditas. Y luego el libro Diente de Plomo que se incluye también en Piedra de Guadalquivir y que habla de lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de México y de la narcoviolencia y la violencia de género. Hay uno en particular que me mueve mucho como mujer también y mexicana, que es Las Muertas de Juárez, ¿no? Un homenaje que tú rendiste, no sé si nos lo pudieras compartir aquí la lectura. Sí, claro, es un poema muy fuerte. Yo cuando estaba investigando el libro sobre los feminicidios, cuando yo fui a México, me encontré que México estaba pasando un trance parecido al que había pasado Colombia durante mi adolescencia, mi juventud, cuando estaba en el servicio militar. Entonces hice un libro con trampa, de alguna forma, porque yo había vivido la violencia, la narcoviolencia en Colombia, la violencia de género, y ahora sentí que ya era poeta suficiente como para cantarlo. Y cuando investigué sobre ese tema me di cuenta que la mayoría de poemas escritos sobre las muertas de Juárez hablan de cómo se siente el poeta, pero no de ellas. Así que se me ocurrió, pensando una manera de honrarlas, que hacer un poema con los nombres reales era lo que podía ofrecer. Así que el poema es triste porque no lo escribió, lo escribió desafortunadamente la historia. Claro. Y bueno... y tú lo cantas. Vamos a leerlo, a ver. Las Muertas de Juárez. Poema compuesto con la lista real de los nombres de las víctimas de feminicidio reciente en Ciudad Juárez, México. ¿Qué sabes de Adriana, Aida, Alejandra, Alicia, Alma, Amalia, Amelia o Amparo? ¿Qué sabes de Ana, Apolonia, Araceli con Y o Bárbara? ¿Qué sabes de Berta, Blanca, Brenda, Brisa, Carolina, Cecilia, Celia, Cintia, Clara, Claudia o Dalia? ¿Qué sabes de Daisy, Domitilia, Donna, Dora, Elba, Elena o Elsa? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas o de Elizabeth, Elodia, Elba con V, Elvira, Emilia o Heréndida? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, de sus muertes, de sus últimas palabras, o de Erika con K, Esmeralda, Estefanía, Eugenia, Fabiola, Fátima, Flor o Francisca? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, de sus muertes, de sus últimas palabras, de sus llamados de auxilio, del hilo de sangre con que llevaban el alma atada al cuerpo de Gabriela, Gladys, Gloria, Graciela, Guadalupe, Guillermina, Esther con su H invisible en el aire, o de Hilda? ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas, de sus sueños, de sus recuerdos, de su recuerdo, de sus lápidas, o de Ignacia, Inés, Irene, Irma, Jacqueline, Jessica, con doble S y sin acento, Juana, Julia o Julieta? ¿Qué sabes de ellas, de cualquiera de ellas, de los ojos que lloran su ausencia, o de Karina, Laura, Leticia, Lilia, Liliana, Linda, Lorenza, Lourdes, Luz o Manuela?
¿Qué sabes de ellas? De la más joven de ellas, de sus manos juntas como en oración buscando la paz de la justicia, o de Marcela, Margarita, María, 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 40 veces María. ¿Qué sabes de ellas, de alguna de ellas? De sus memorias, de sus sonrisas acalladas con violencia, o de Maribel, Maritza, Marta, Mayra, Merced, Mireya, Miriam o Nancy. ¿Qué sabes de ellas? De la más baja de ellas, de sus zapatos con lodo, de su relicario de plata, de su mano entreabierta y levantada como para saludarte, o de Nelly, Nora, Norma, Olga, Otilia o Paloma. ¿Qué sabes de ellas, de todas ellas, de la primera de ellas, de su sombra en la tierra, de su corazón roto 3 veces y a la vez 3 veces surcido con llanto, de Patricia, Paula, Paula, Perla, Petra o Raquel? ¿Qué sabes de ellas, de la segunda de ellas, de sus primeros pasos, de sus muñecas, de su espejo de azogue, o de Reina, Rocío, Rosa, Rosa, como en un coro de rosas, Rosalba, Rosario o Sandra? ¿Qué sabes de ellas, de la más vieja de ellas, de sus primeras letras, de sus gastos, de sus deudas, o de Silvia, Silvia y Silvia, Sofía, Soledad, Sonia, Susana o Teodora? ¿Qué sabes de ellas, de la más alta de ellas, de sus tortillas, de sus tacos, de su mole, de sus chiles rellenos, o de Teresa, Teresita, Tomasa o Vanessa? ¿Qué sabes de ellas, de la más solitaria de ellas, de su talismán, de su tatuaje, de su marca de nacimiento, de la cicatriz de un parto, de Verónica, Verónica la otra Verónica que no es Verónica, Victoria, Violeta, Virginia, Viridiana o Jessica? ¿Qué sabes de ellas, de la más alegre de ellas, de sus canciones, de sus polleras, de su cumpleaños, del día de su santo, de sus mañanitas, o de Yolanda, Yolanda, Zenaida o Zulema? ¿Qué sabes de ellas? Dime de todas ellas, de cualquiera de ellas, de sus dolientes, de sus amigos, de sus hermanos, de sus hijos, de su bautismo, de sus nombres, o de la mujer sin nombre que ha muerto más de 70 veces, de la mujer sin nombre que ay, Dios mío, sigue muriendo en Juárez sin que nadie haga o diga nada. Wow, en verdad, uno se queda sin palabras, muy afectado, porque es una plegaria, es un poema, es tantas cosas, es una denuncia. En verdad que muchas gracias como mujer, como mexicana, como persona, por ser tan humano en tu trabajo poético y expresar esa fuerza, ¿no? Esa denuncia que lamentablemente sigue viva, porque pues el problema ahí está todavía, y la impunidad, tú sabes, está a la orden del día. Entonces, en verdad te reconozco y aprecio tu trabajo como poeta, que abordes estos temas. Y también en este mismo libro, poemario, recuerdo que mencionas otro que se llama incluso narcopoética, narcopoética. No sé si nos lo pudieras compartir también y hablar un poquito del origen de este libro, por qué México, por qué esa relación, si fue cuando estuviste yendo a México para hacer tu investigación del Chapulín, o cómo es que surgió. Sí, yo cuando llegué a México me encontré con esta realidad triste que ya había vivido, y comencé a pensar en que cuando era joven no había podido hacer eso en Colombia. Pues traía ese deseo de hacer una poesía social. Así que aunque el libro habla de la narcoviolencia, no es un tema exclusivo de México, es una realidad latinoamericana, casi que mundial, pero nosotros los latinoamericanos estamos poniendo los muertos, estamos poniendo las víctimas, y sufrimos esa violencia. Así que hay un personaje en el libro que es curioso, es el Chapo Guzmán, que es el niño de las naranjas, que vendía naranjas. Si nos lo puedes compartir. Pero el poema de la narcopoética es un poema que habla, digamos, de esa poética de la muerte que se da tanto en Latinoamérica, ahora en México y en Colombia, ¿no? Y dice: la llaman narcopoética, pero no es poesía narcótica, sino una adaptación latinoamericana del Dasein del que habla Heidegger. Sí, Dasein, ser ahí, fíjate, donde apunta la flecha en el mundo, una forma de vida compartida por un grupo de personas que se realiza en el devenir. Muy filosófico. En otras palabras, mano, le damos la cara a los límites y nos olvidamos del tiempo y el espacio. ¿Todavía muy filosófico? Entonces piensa que comenzamos a convivir con la muerte como si fuera nuestra vecina o compañera de trabajo. Imagina que todos los juegos infantiles se reducen a la ruleta rusa y se juega a diario entre comidas.
todos los días son el día de los muertos o el día de los más muertos. Piensa que desaparecen las distancias físicas y temporales y como no llegaremos a viejos, pues no vemos ninguna consecuencia en los excesos. Nadie piensa en el retiro, ni el ahorro, ni en dientes de oro, autos de lujo y concursos de belleza. Imagina un pueblo entero que se reúne a jugar al rey de la cima en una roca de un río torrentoso, pero que en lugar de empujones se derriban unos a otros con balazos. Imagina ese río de sangre y carnes podridas que se extiende hacia la costa, igual que en la masacre de Cholula o en la Noche Triste. Sí. Cuando lo estaba leyendo dije, qué variedad de voces muy coloquiales. Es como las personas que conviven, los vecinos. Yo me imaginaba que era como si estuviera hablando con un vecino del Chapo, Sí. o con alguien que estuviera traficando con drogas. Y me encantó toda esta colección de poemas, en el sentido también de que es como una narración propiamente, o sea que hay ritmo, hay melodía, hay recursos poéticos y combinas ahí también una historia, ¿no? Sí. La historia y la denuncia. Entonces me encantó y me admiro de cómo pudiste integrar, casi fusionar esos dos géneros, ¿no? Yo quería hacer un libro, este libro Piedra de Guadalquivir que se publicó en Madrid, yo quería explorar los límites de la poesía. Entonces comienza con una lectura de la poética de Borges y de William Beltrán, sigue con la poesía simbolista abstracta dedicada a las vocales de Rimbaud y termina con esta parte que es la que yo llamo la prosa del mundo, porque es que el mundo, lo querramos o no, es muy prosaico. Y yo no quisiera irme sin leerte un poema de una sola línea, que me parece a mí que define muy bien hasta 3 poemas. Esta realidad. Y es una sola línea que dice, y es una pregunta, dice, ¿puedes creer que la muerte tenga marca registrada? Sí. Y me lleva a pensar en la pregunta del inicio del programa, ¿qué era para ti ese recorrido y esos temas recurrentes que encontré a lo largo de tu obra? El tema del tiempo, el tema de la muerte. ¿Qué es para Carlos Aguasaco la muerte y el tiempo? Porque siento que esos dos y el tránsito están, incluso en los títulos, Piedra de Guadalquivir, pues nos remite a un fluir, ¿no? Al agua, y también tú como latinoamericano y de pronto andas por allá. Cuéntanos acerca de esto. Pues una de mis obsesiones siempre ha sido el tema del tiempo. De hecho, lo leíste muy bien ahí porque el tema de Heráclito y de si uno se baña 2 veces en el mismo río o no, está de forma transversal. Hay una novela que escribí que no he publicado que trata de explorar eso, se llama la prosa simultánea, y es la idea de que todo puede suceder por primera vez en el mismo instante. Así que ese tema me llama mucho la atención. Y la idea de la muerte, pues ha sido la realidad de la vida en la que yo crecí, en la que conviví, y era a través de la literatura una forma de desafiarla. Es decir, yo creo que la memoria, y es lo que tratamos de hacer con los poemas, el poema de las muertes de Juárez, de hacerlas estar ahí, porque esas mujeres están ahí cada vez que yo leo el poema, aparecen, suceden, esas vidas vuelven a suceder cada vez que están ahí. Entonces, la literatura, digamos, emerge como una respuesta a esa contradicción, lo que Octavio Paz llamaba el hueco entre la ironía y la analogía es la muerte, nos dice Octavio Paz. Y yo respondería o agregaría a Octavio que lo que puede suprimir esa grieta es el arte. Y ahí estamos nosotros mezclando una estética de lo trascendente con una estética de lo prosaico o de lo material, con el arte que conecta las dos cosas. Exacto. El poema que lo comenzó todo, el poema de los 20 años, es el poema con el que gano el primer premio y con ese puedo pagar una revista y todo. Tiene un epígrafe de Rimbaud que dice: a negra, blanca y roja, u verde o azul, vocales. A de los cuerpos inertes, llena de candor vendrá la muerte. Dios mío, A de los cuerpos inertes, cuán pálida y tibia te presentas hembra serena, serena A, serena muerta,
Aun de estos ojos piedras se recogen hiedes. Vos sois como yo mismo y yo como la muerte, pues soy de piedra roca tallado por la suerte, historia que la historia es muerte de su muerte, ah, de los cuerpos inertes, llena de dolor está la suerte, Dios mío, ah, de la ah que hiere, oh, de tus ojos, mis ojos, la sonrisa presurosa del no bien amado culpable se refleja en el cristal, y allí, tú, mujer de tez blanca, cabellos largos negros, donde tus ojos parecen el agua, aguardas, sin motivo o sin razón, sin conocer el bufón, sin conocer el terror, bufón y amante de la O, de la muerte y la fe. Hijos míos, tengo frío, siento sed. Antes de marcharos, dadme agua de beber, dejad al que ahora yace, olvidadle si podéis. Antonio viajaba al sur. En la homilía de los pasos el sudor de la mañana, María la que tanto quise, María la que sola estaba, recostada en medio lecho en voz triste susurraba, adó se ha ido Antonio, adó y no queda nada. En la homilía de los pasos el sudor de la mañana, Antonio murió en el sur. Y, vocal y letra del fin, eres y serás desde ahora y para siempre, ese sentimiento oído que en otro tiempo habitó los aires. En tu contacto con la tierra aprenderás a mentir, y la amalgama fuerte que se forma de las desmesuras, las imprevisiones y los incontables fallos marcará en adelante tu huella al contacto con la tierra. La antología de poetas hermafroditas incluye una serie de poetas y todos esos poetas soy yo. Así que es un truco y una propuesta. La propuesta viene al tema de que yo creo que no hay que tenerle miedo a aceptar que los seres humanos somos una complejidad y una dualidad y que tenemos dentro de nuestro corazón, nuestro cuerpo, diferentes orígenes y que le debemos tanto al padre como a la madre como a quien nos cuida. Claro. Y en ese sentido la propuesta que hice fue un hermafroditismo literario que no le teme aceptar esas cosas. Y además es desafiante también, porque propone que más allá, digamos, de los debates que se están dando ahora, esos enfrentamientos que a veces se ven tan agresivos entre grupos, esas exclusiones, lo que deberíamos hacer al final es unirnos alrededor de lo humano. ¿Y qué más humano que un ser que entiende esa dualidad? Y ese ser literario que yo he creado, estos poetas hermafroditas, pues no tienen ningún problema reconociendo eso. Y allí mi propuesta. No romper con esa fuerza y esa debilidad, esa dualidad, sino más bien fusionarlas y hablar del resultado que da. No sé si tú nos puedas leer alguno de estos poemas. Bueno, hay un poema corto que me gusta muchísimo, que escribe una poeta hermafrodita indígena, ¿sí? Que se llama La Paya Uami Yarabi, que es una poeta que en mi mente es una poeta peruana. Y entonces... Tú creas los personajes y la voz poética varía, pero en el fondo pues eres tú, por decirlo así. Sí, yo soy el poeta que se trata de disfrazarse o de encontrar en estos poetas que hacen esto. Y los poemas que son cortos de esta paya, perdón, comienzan con un nombre en lengua quechua, con un vocablo en lengua quechua, y el poema trata de darle el significado de ese poema. Entonces este poema corto se llama Yaguar, Yaguarcha, sangre, sangrecita, cada sorbo de tu boca, como una herida en el vientre, me aterra. Y ese es, digamos, el tipo de poesía. Después hay otros poemas que escribe un personaje de Las Mil y Una Noches. Yo estoy siempre en las redes sociales, entonces buscarme Carlos Aguasaco en Facebook. Mi página web también es carlosaguasaco.com y estoy a sus órdenes. Carlos, pues no me queda nada más que despedirme y muchísimas gracias otra vez por haber estado con nosotros. A ti. Gracias, amigos. Esta fue una edición más de Nueva York Entre Letras y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.